Muy bien, vamos entonces ahora a resolver un ejercicio de cinemática directa. Vamos a aplicar el método de Navier-Hartenberg y bueno, vamos a resolver este robot planar que es uno de los robots más sencillos. Únicamente tiene dos articulaciones, tres eslabones y se llama planar, pues trabaja en un plano. En este caso el plano de trabajo va a ser el plano XY, aunque podría ser cualquiera. Entonces, tengan por favor a la mano su hoja de, bueno, de los pasos que habíamos marcado. Si bien esto se puede hacer como una receta las primeras veces, no se queden con la idea de que es un recetario, ¿no? En realidad son pasos muy sencillos que una vez que se han resuelto un par de ejercicios se pueden simplificar mucho, ¿no? Pero bueno, ahorita por didáctica vamos a hacerlo con esa guía. El paso 1 es identificar eslabones, articulaciones y ejes articulares. Este robot tiene dos articulaciones. Estas articulaciones son la articulación que tenemos aquí en la base y la articulación que tenemos acá. Las articulaciones 1 y la articulación 2, ¿no? ¿Qué más tenemos? Tenemos tres eslabones, que es este que está más a lo lejos, este intermedio y bueno, hay otro eslabón que está en la base que nosotros ahorita no alcanzamos a ver. Es el que está unido al suelo, ¿no? Pero son tres eslabones, contando el eslabón fijo. Y los ejes de rotación de esto, bueno, están en donde giran las articulaciones, que sería en los centros de estos círculos, ¿no? Estos círculos son las articulaciones. Bueno, nuestro punto de interés es este que está en rojo y si lo notaron no tenemos gripper. Aquí no hay gripper, no hay pinza, no hay nada. Es un simple punto de interés, ¿ok? Entonces, bueno, ya que hicimos eso, lo siguiente es asociar la trama, una trama a cada eslabón. Entonces, bueno, la primera trama ya está asociada, que es el X0 y Y0. Me tomé la libertad de hacer esto porque es la trama más arbitraria. De todos modos, nosotros tendríamos que asociar el origen, bueno, el eje primero, el eje Z0 en la misma, de forma que sea colineal con nuestro eje articular 1. Nuestra articulación 1 es esta y su eje articular está aquí, apuntando hacia afuera de la pantalla. Entonces, aquí mismo, de forma colineal, estaría Z0. Luego, este es el eje articular de nuestra articulación 2, de nuestra segunda articulación, es el eje de la articulación 2, y aquí vamos a poner colineal a este eje, vamos a poner nuestro Z anterior, que sería Z1. Y aquí tenemos, es nuestro punto de interés, y habíamos dicho, bueno, cuando vimos el caso de los grippers, que se pone en el centro de la pinza, nuestro último sistema, bueno, en este caso vamos a poner Z aquí también, de tal manera que sea lo más parecido a Z1. Entonces Z2 quedaría paralelo a Z1. Siempre hay que procurar que Z2, salvo casos muy excepcionales, esté alineado lo más posible con el anterior. Y en este caso sí se puede porque es Z1. Ahí están nuestros Zetas. Siguiente paso, tenemos que identificar en qué caso estamos, caso 1, caso 2 o caso 3. Entonces nos vamos por pares. Primero, Z0 y Z1, el par Z0 y Z1 son paralelos, por lo tanto estamos en el caso 2. Luego el par Z1 y Z2 también son paralelos, por lo tanto estamos en el caso 2 igual. Son paralelos nuestros zetas en ambos casos. Siguiente, paso 3. Tenemos que asignar los orígenes de nuestras tramas, según el caso. Entonces, como estamos en el caso 2, vamos a analizar primero a nuestra ¿cómo se llama? A nuestro par Z0 y Z1 y vamos a pararnos aquí, en el sistema 1. Vamos a asignar el origen de nuestro sistema 1, bueno, porque el del 0 por ahí hay una nota que hay que seguir, entonces empecemos en el 1. Y me dice que como Z1 es paralelo a Z0, el actual es paralelo al anterior, entonces estamos en el caso 2 y podemos asignar nuestro origen en cualquier punto a lo largo de este Z, que ustedes lo ven como un punto, pero en realidad es un eje que sale de la pantalla. Yo voy a decidir poner mi origen aquí, en el plano de la pantalla, ¿ok? Aquí. Lo podría poner volando fuera de nuestra pantalla, pero no tiene caso, ¿no? Lo voy a poner aquí. Entonces, este es mi origen. Luego, el siguiente, también estamos en el caso en el que Z2 es paralelo a Z1, podemos colocar este origen en cualquier punto a lo largo de Z2, yo decido colocarlo aquí en este plano, ¿no? En el mismo plano de la pantalla. Y por último, en el caso del sistema 0, podemos nosotros ponerlo de forma arbitraria también a lo largo de Z0 y decido de la misma manera ponerlo aquí, en el plano de la pantalla, ¿ok? Bueno, eso viene en la nota 1 y en la nota 2. Ahora, me dice paso 4, asignar el sentido de los X y de los Y según el caso. Entonces, por ejemplo, X0 y Y0 ya están puestos, porque en el caso de nuestra trama 0 esto es arbitrario y nosotros podemos poner X0 y Y0 como nos convenga. Yo decidí ponerlo de esta forma porque es la que siempre se ocupa, ¿no? En todos los análisis de todas las materias, pero bien podría ponerlo de cualquier otra forma.
Ahora, me voy a enfocar en el sistema 1. Entonces, el Z1 y Z0, estamos en el caso 2, son paralelos. Entonces, esto, según nuestra guía, tenemos que poner a X1 de tal forma que sea perpendicular a ambos ejes. Nosotros podríamos poner X1, lo podemos poner a lo largo de toda esta línea, ¿no? De toda esta línea. Yo voy a decidir ponerlo hacia acá. De esta forma, X1 es perpendicular a Z0 y a Z1. Y ahora, si yo pongo X2 apuntando hacia acá, esto es X2, noten cómo es perpendicular a Z2, pero también es perpendicular a Z1, ¿ok? Decido ponerlo de esa forma. Bueno, entonces, ese es el caso, estamos en el caso 2. Podemos poner nuestros yes siguiendo la regla de la mano derecha. Recuerden, la regla de la mano derecha para sistemas de referencia es el dedo, ¿cómo se llama? El dedo pulgar apunta en X, el índice en Y y el Z, el dedo medio en Z, ¿no? Entonces, si yo apunto de esa forma mi mano, me quedaría hacia acá mi eje Y, Y1, y hacia acá mi eje Y2, para formar sistemas dextrógiros, ¿no? También otra cosa que hay que poner, que no he puesto, son nuestros ángulos. Aquí hay un ángulo, θ1, y aquí en esta extensión, lo voy a poner así, se extiende el eje. Vean cómo extendí nuestro eslabón 1, lo extendí con estas líneas rojas, y este es el ángulo. Esto de aquí es θ2, ¿no? Siempre el ángulo siguiente se mide respecto a una extensión con el eje actual en el caso de articulaciones de revolución. Bueno, siguiente. Paso 5. Hay que obtener nuestros parámetros de Navier-Hartenberg según la interpretación geométrica. Voy a activar la tabla, ahí está. Entonces, bueno, vamos a hacerlo, ¿no? Vamos a colocarlos, ¿no? Entonces, yo tengo tres sistemas de referencia, tres tramas. Por lo tanto, puedo formar dos pares. Por lo tanto, voy a tener dos filas en esta tabla. Una fila que me relaciona el sistema 0 con el 1 y otra fila que me relaciona el sistema 1 con el 2. Vamos a ver. Vamos a comenzar concentrándonos en el sistema 0 y 1. Y me dice que A es la distancia entre los ejes Z0 y Z1 medida a lo largo de X1, ¿no? Entonces, ¿qué distancia hay entre Z0 y Z1 medida a lo largo de X1? Pues bueno, la distancia es esta de aquí. Esta es una distancia, ¿no? Esta es la distancia y le voy a llamar, según este índice me dice que le tengo que llamar A1, ¿no? Este índice, esta I, la define mi fila, ¿no? Entonces vean cómo yo aquí le pongo A y la fila en la que estoy. Luego, alfa es el ángulo entre Z0 y Z1 medida en torno a X1. Vamos a ver, ¿hay algún ángulo entre Z0 y Z1? Pues no, son paralelas. Como son paralelas, esto vale 0. DI sería la distancia entre las X, es decir, entre X1 y X0, medida a lo largo de Z0. Pero vean cómo X1 y X0 son coplanares, están en el mismo plano. Para que hubiera una distancia, X1 debería estar sumida hacia el fondo o saliendo de la pantalla, pero pertenecen al mismo plano, están en el plano de la pantalla. Por lo tanto, la distancia es 0, ¿ok? No hay distancia a lo largo de Z0. Y θ es el ángulo entre X0 y X1 medido en torno a Z0. Aquí sí que hay un ángulo y se llama θ1. Y más aún, lo voy a poner de una vez aquí, este es θ1. Más aún, este ángulo varía cuando mi robot se mueve. Por lo tanto, le voy a poner un asterisco, ¿ok? Siempre hay un valor que, recuerden que siempre hay uno de estos parámetros de o θ es variable. En este caso, θ fue el variable, ¿no? Porque es una articulación de giro. Después, para la relación entre el sistema 2 y el sistema 1. AI es la distancia de nuevo que tenemos entre los ejes Z2 y Z1 a lo largo de X2. ¿Hay una distancia? La respuesta es sí. Y la distancia es justamente esta de aquí. Y se va a llamar A2, ¿no? Es la distancia entre los ejes Z medidas a lo largo de X2. Entonces, esta de aquí se va a llamar A2, ¿no? Por el índice. Siguiente. ¿Hay algún ángulo entre Z2 y Z1? La respuesta es no, son paralelos. Por lo tanto, aquí está. Después, D es la distancia entre las X. D es la distancia entre los ejes X1 y X2 medida a lo largo de Z1. Tampoco hay una distancia porque X1 y X2 son coplanares, están en el mismo plano. Y por último, el ángulo que hay entre X2 y X1 medido alrededor del eje Z1. Aquí sí que lo hay y se llama θ2. Y es también variable. Y ahí está nuestra tabla de parámetros de Navier-Hartenberg. Siguiente paso, tenemos que encontrar una trama para cada una de estas filas, ¿ok? Que me relacione cada par de sistemas. Una trama que me relacione, una matriz de transformación homogénea que me relacione el sistema 0 con el 1 y el 1 con el 2.
Vamos otra vez a ponerlo. Aquí despliego esto y aquí está justamente. Tengo que encontrar dos h's, h de 1 a 0 y de 1 a 2. Recuerden que nosotros teníamos esta forma genérica que está aquí, esta imagen, de nuestra matriz de transformación homogénea para de Navier-Hartenberg. ¿Cómo obtenemos esas matrices? Bueno, vamos a tomar fila por fila de esta tabla y la vamos a ir sustituyendo. Sustituimos la primera fila, los valores de la primera fila en esta tabla y vamos a obtener la matriz H10. Sustituimos los valores de la segunda fila de esta tabla en esta matriz y vamos a obtener la matriz H12. Entonces, si nosotros sustituimos esos valores, nos queda lo siguiente. Es esto. Nos queda justamente esta parte de aquí, ¿ok? Bueno, voy a pausarle el video porque si no se va a hacer muy extenso, pero lo único, repito, lo único que hice fue sustituir fila a fila en esta matriz y obviamente son dos filas, obtuve dos matrices, ¿no? Aquí está. Entonces, ¿qué nos queda después? Bueno, pues tendríamos que multiplicar estas dos matrices. Mucho cuidado con los signos, mucho cuidado con los senos, los cosenos. Aquí es donde es útil esta nomenclatura recortada, donde no ponemos todo coseno de teta 1, sino nada más C1 o C2, porque si no quedaría una matriz muy grande. Entonces, al multiplicar estas dos matrices, nosotros obtendríamos lo siguiente. Obtendríamos justamente esta matriz, ¿no? Ya al multiplicar. He marcado en rojo 4 elementos que corresponden a elementos que todavía se pueden simplificar. Bien podríamos dejarlo así, pero bueno, esta matriz se puede simplificar bastante si aplicamos estas identidades trigonométricas. Las voy a poner aquí. Aquí están, ¿ok? Estas identidades trigonométricas se pueden aplicar a esta matriz con el objetivo de simplificarlos. Le puse número a cada una de estas identidades para que sea más fácil de ocupar. Por ejemplo, en este primer elemento podríamos ocupar directamente nuestra identidad número 2. Tengan mucho cuidado con esta identidad porque, bueno, invierte los signos. Es decir, si en este lado tenemos menos, el resultado deberemos poner un más. Si en este lado tenemos un más, en el resultado deberíamos poner un menos. ¿Cómo es esto? Vamos a verlo. Aquí tengo coseno, coseno, con un menos en medio y después seno, seno. Estoy en el caso del menos. Por lo tanto, mi resultado va a ser el coseno de teta 1 más teta 2. ¿Ok? Entonces, la nomenclatura a usar es esta, 1, 2. Cuando veamos este tipo de notación, C1, 2, sabremos que hay una suma de por medio. ¿Ok? No es un producto, no es una resta, esto es coseno de teta 1 más teta 2. Siguiente, aplicamos la identidad 1 y aquí vamos a obtener el seno de teta 1 y teta 2. Siguiente, aquí vamos a obtener nosotros, otra vez podemos aplicar la identidad 1, factorizamos este menos para que sea posible y nos va a quedar menos S1, 2. Y aquí es la misma identidad 2 de hace rato, ¿ok? Entonces nos va a quedar coseno de 1, 2. Ya simplificamos esto. Acá arriba también lo podemos simplificar, estamos en el caso de, ¿cómo se llama? En el caso 2 de la identidad 2, solo que hay que factorizar a 2, nos va a quedar A2, S1, 2, ¿ok? Y aquí abajo también podemos factorizar a 2, entonces nos va a quedar A2, S1, 2, al aplicar estas matrices. Entonces, bueno, vamos a reescribirla y quedaría de la siguiente, vamos a bajar un poco y quedaría de la siguiente manera. Bien, quedaría de esta forma, ¿no? Si nosotros simplificamos, sustituimos lo que ya habíamos simplificado, mejor dicho, en la matriz que tenemos abajo. Esto es justamente la matriz de transformación homogénea que me relaciona al sistema 2 con el sistema 0. Y como mi sistema 2, regreso arriba, mi sistema 2 está rígidamente anclado, está unido esta trama 2 a mi punto de interés, que bien podría ser un efector final, una pinza o algo para pintar o para cortar, pues ahora conozco la posición y orientación de este punto respecto a mi sistema 0. Entonces, estamos cumpliendo con este análisis de cinemática directa. Ahora, les había dicho que la cinemática directa es un conjunto de ecuaciones que me relacionan, ¿no? el espacio cartesiano con el espacio articular. De hecho, me convierten del espacio articular al cartesiano. Todo eso está en esta parte de acá. Recuerden, esto es la orientación. Entonces, esta es la orientación de mi punto de interés respecto a mi trama 0. Y esto de aquí, este vector de acá de la derecha que estoy ahorita punteando, esto es la posición, ¿no? Entonces, ahorita mi cinemática directa va a salir justamente de este lado. Es decir, yo puedo ahora sí plantear mis ecuaciones de cinemática directa, las ecuaciones de cinemática directa, tomando el vector de traslación de esta matriz. Y puedo decir, vean, puedo decir lo siguiente. Puedo decir que
la posición de mi punto de interés en X, eso es una R, perdón, la posición de mi punto de interés en X es igual a, tomo esto de aquí, a A1 coseno de teta 1 más A2 coseno de teta 1 más teta 2, ¿ok? Luego, puedo decir que, es más, las podemos pintar como debe ser. Esto sería, si lo ponemos bien, sería coseno de teta 1 más A2 coseno de teta 1 más teta 2. Aquí está, esta es mi primera ecuación. La posición en Y estaría definida por A1 por el seno de teta 1 más A2 por el seno también de teta 1 más teta 2. Ahí están. Y por último, la posición en Z de mi punto de interés sería 0, porque es un robot planar. Estas tres ecuaciones son mi cinemática directa. Y como lo prometimos, esta cinemática directa expresa la posición cartesiana de mi punto de interés, mi efector final o lo que esté al final de mi robot, en función de las variables articulares, que son teta 1 y teta 2. Esa es la cinemática directa.